Nos encontramos en el primer piso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¡Ridículo! ¿Qué dices? Que te ves ridículo. ¿Pero por qué? Porque ya estás viejo para hacer TikToks. ¿Pero eso qué tiene que ver? Estoy difundiendo los servicios del MTP. ¿Qué servicios? Mira, en el primer piso se encuentra el Centro de Servicios Laborales, donde los trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales pueden realizar sus consultas laborales, así como también los servicios de liquidación de beneficios sociales, patrocinio judicial gratuito y conciliación administrativa laboral. Ah, ya. Me despidieron. Y en conciliación, el empleador se comprometió a pagar mis beneficios sociolaborales en partes. Han pasado meses y no está cumpliendo. ¿Y por qué no le hace juicio? No tengo plata, no tengo cómo pagar al abogado. Tranquilo, si cumples con los requisitos, nosotros te brindamos la solución. Nuestro servicio de patrocinio judicial gratuito se encarga de atender los casos judiciales de los trabajadores y extrabajadores en todas las etapas del proceso judicial laboral. Visítenos en cualquiera de nuestras sedes del Ministerio de Trabajo en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. El Centro de Servicios Laborales ofrece asesoramiento, orientación y defensa legal en relación con el régimen laboral de la actividad privada, brindando una serie de servicios dirigidos a trabajadores, extrabajadores, empleadores y organizaciones sindicales que necesitan orientación legal laboral, conciliación o representación en un proceso judicial laboral. Los servicios disponibles son: consultas al trabajador y empleador para un asesoramiento personalizado sobre temas laborales. Conciliación administrativa laboral, con el objetivo de facilitar acuerdos entre las partes para resolver conflictos laborales. Patrocinio judicial gratuito, brindando representación legal ante el Poder Judicial, sin costo para los patrocinados del servicio. Además, para los trabajadores y extrabajadores del sector privado, brindamos el servicio de liquidación de beneficios sociales, donde ofrecemos asesoramiento y cálculo estimado de acuerdo a la documentación entregada al liquidador del servicio. Nuestra labor se refleja en las experiencias positivas de nuestros usuarios. Tuve un despido arbitrario y por mi estado me dijeron que no se podía. Y me acerqué al ministerio, luego como no hubo una solución en el instante, me derivaron con un abogado de oficio. Lo que no estaba reconociendo la compañía en su momento era la indemnización por lo que había pasado, ¿no? Por mi estado y por cómo estaba. La solución fue para mí satisfactoria, ¿no? Me ayudaron mucho, se pidió lo justo y obtuve lo justo. Y en realidad estoy muy agradecida. Mi nombre es Roxana Serraque Ceballos, tengo 50 años y soy trabajadora del hogar. La persona que yo trabajaba con ella, la señora, no quiso pagarme mis derechos que me correspondían. Yo me acerqué al Ministerio de Trabajo para recibir asesoría por un despido arbitrario. Gracias al servicio de patrocinio judicial pude recibir mis beneficios laborales. Me asesoraron muy bien y bueno, acá me acompañó un abogado. Comenzamos a hacer todo el proceso con el abogado y gracias a Dios llegaron a pagarme todos los beneficios que me correspondían. Estas experiencias positivas nos permiten mejorar nuestros servicios. Si deseas recibir atención, encuéntranos en la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicada en la avenida Salaberry 655, Jesús María. En la sede de San Juan de Lurigancho, ubicada en el cruce de la avenida Germanio y Girón Banadio, en la urbanización San Hilarión. O en la sede de Villa El Salvador, ubicada en la avenida Solidaridad, parcela 2, manzana F, lote 11, en el Parque Industrial. Si deseas, también puedes reservar una cita visitando la web extranet.trabajo.gov.pe. El Centro de Servicios Laborales está comprometido con brindar apoyo legal accesible a quienes lo necesiten.
Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. A nombre del Centro de Servicios Laborales del Ministerio de Trabajo, les damos la bienvenida a nuestro evento Contratos sujetos a modalidad. Creemos firmemente que contar con la información clara y precisa sobre el tema será de gran utilidad y podrá beneficiar a todos los usuarios. Esta tarde nos acompaña la abogada Jocelyn Vilcatoma. Ella labora en el área de patrocinio judicial como abogada de oficio. Cuenta con un curso de especialización avanzada en Derecho del Trabajo en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y también tiene un diplomado especializado en fiscalización, normatividad laboral por la Universidad de Piura. Quisiera darle la bienvenida con mucho cariño para que inicie su exposición. Bienvenida, Jocelyn. Buenas tardes. Buenas tardes, Patti. Muchas gracias por tan gentil presentación. Muchas gracias igual por la oportunidad de poder brindarles esta charla. Creo que no has prendido tu video, Jocelyn. No vemos, no vemos su imagen. Ahorita sí. Ya, Perfecto. ¿Listo? ¿Estamos listos entonces? sí. Bueno, voy a entonces compartir mi pantalla. A ver, ¿y se puede visualizar? Sí, hay que ampliarla un poquito, pero sí se visualiza perfectamente. Ahora sí. Sí, perfecto. Listo, muchísimas gracias, Patti. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Antes de empezar a explicar acerca de los diversos contratos que se encuentran establecidos en nuestra normatividad laboral, vamos a ir, digamos, por partes, hablando un poquito acerca del vínculo de trabajo, los tipos y, en consecuencia, posteriormente, los tipos de contratos de trabajo que tenemos regulados y específicamente luego los contratos de trabajo sujetos a modalidad. La base legal que está regulado en nuestra legislación es respecto a los contratos de trabajo y en general, digamos, nuestra normativa respecto a las relaciones laborales es el Decreto Supremo el 00397-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Muy bien. Respecto al vínculo de trabajo, debemos tomar en cuenta en primer lugar que el vínculo de naturaleza laboral se encuentra comprendido por dos figuras, ¿no? En primer lugar, la figura del trabajador, que siempre va a ser una persona natural, así como también la figura del empleador. La figura del empleador puede ser comprendida por una persona jurídica, que puede ser una empresa o también puede ser una asociación, una junta de propietarios o inclusive también puede ser una persona natural con negocio, ¿ok? Debemos tomar en cuenta también que para que exista un vínculo de naturaleza laboral, netamente tiene que existir tres elementos. En primer lugar, el elemento de la prestación personal de servicios, así como también la subordinación y la remuneración. Respecto a la prestación personal de servicios, debemos digamos, resaltar que es decir, el vínculo de trabajo solamente puede ser desempeñado de manera personal por el trabajador. Es decir, el trabajador no puede delegar sus funciones hacia otra persona. Por eso se precisa que que existe, digamos, este elemento principal de la prestación personal de servicios, así como también la subordinación. Respecto a la subordinación, em, es el trabajador quien delega este poder de dirección de cómo desarrollar su trabajo al empleador a través de diversas características que tiene la subordinación, que es la facultad de dirección del empleador, a través del cual éste puede dirigir, puede normar, por ejemplo, señalar un reglamento interno de trabajo, por ejemplo, señalar cuál es la jornada de trabajo, el horario. Él establece cómo se va a realizar las funciones, bajo qué circunstancias se va a realizar las labores, así como también tiene una facultad de fiscalización o supervisión. Es el empleador, digamos, quien va a fiscalizar el cumplimiento de las labores del trabajador. Y por último, también existe el elemento, o en todo caso, la facultad sancionadora del empleador.
El empleador puede sancionar al trabajador en caso de que incumpla con alguna función o que en todo caso cometa algún tipo de falta considerada grave también en nuestra legislación laboral, extinguir el vínculo de trabajo. O puede también amonestar, puede también realizar alguna suspensión al trabajador en caso de que incumpla o que cometa alguna falta. ¿Ok? Para ello también se debe tomar en cuenta principios como de razonabilidad, como proporcionalidad, que, digamos, se toman en cuenta para lo que es la sanción de un trabajador. Así también el elemento de remuneración, es decir, el trabajador realiza sus labores a cambio del pago de una retribución económica que en un vínculo laboral se denomina remuneración. Entonces, cuando existen estos tres elementos, la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración, estamos hablando de un vínculo de naturaleza laboral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, diferente a otros vínculos que vamos a ver más adelante respecto cuando estamos hablando de vínculo de trabajo y cuando no. Dentro del derecho laboral también se aplica mucho el principio de primacía de la realidad. Nosotros en el área de patrocinio judicial gratuito, digamos que lo argumentamos mucho cuando existe algún tipo de encubrimiento de vínculo de trabajo a través de repente recibos por honorarios o a través de vínculos informales, ¿no? Es decir, no existe un registro en la planilla electrónica del trabajador, pero realiza funciones como tal y recibe a cambio de ello una remuneración. Nosotros buscamos acreditar o en todo caso identificar que existan estos elementos que hemos mencionado, la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación, y a pesar de que no esté en planilla, o a pesar que de repente existan documentos, que por ejemplo puede ser un contrato de locación de servicios, existan otros que hagan, digamos, evidenciar que no es que es un vínculo de trabajo, ¿no? Esto en vista de que en nuestra realidad, pues, observamos que existe, pues, mucha informalidad, ¿no? Entonces, justamente para poder tutelar los derechos de los trabajadores es que nuestra legislación regula o en todo caso se aplica el principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que implica este principio, ¿no? Que se prefieren los hechos, que se prefiere la realidad frente a lo que dicen los documentos. Así también, en la legislación que hemos señalado, en el Decreto Supremo 00397-TR, en su artículo 4, establece que toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Por ello que, si es que de repente existe, como les indico, la unión, ¿verdad?, de elementos que puedan hacer, digamos, inferir que hay un vínculo de trabajo, ello se puede claramente reclamar en instancias judiciales, ¿no? Pero no siempre es la regla, ¿no? Solamente que sí pueden existir situaciones donde pues se emiten recibos por honorarios, pero tiene un horario de trabajo, ¿no? O tiene un correo institucional, o tiene un photocheck, ¿no? Entonces, ahí nosotros recopilamos esta información y podemos indicar, bueno, aquí podemos aplicar el principio de primacía de la realidad y podemos observar que existe un vínculo de trabajo encubierto, ¿no? Pero como les comento, no siempre es la regla. También existen casos donde no existen, digamos, elementos de subordinación y como tal, sí es un caso netamente de locación de servicios, ¿no? Pero a diferencia de un contrato de trabajo y frente a un contrato de locación de servicios, es que, por ejemplo, lo establece el artículo 1764 del Código Civil, que el caso del locador de servicios se obliga sin estar subordinado al comitente a prestar servicios por cierto tiempo, ¿no? Y para un trabajo determinado. Por ejemplo, un contrato de locación de servicios netamente podría ser una asesoría legal, ¿no? O podría ser un servicio específico de repente de una auditoría contable, ¿no? Pero que no existe, digamos, de parte de la empresa que contrata esos servicios, digamos, la supervisión del trabajo, un horario establecido, una jornada. No existe, digamos, estos aspectos de supervisión o de dirección que sí existen en un contrato de trabajo como tal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hemos señalado unos ejemplos. Dice, el locador presta servicios en un cargo similar al trabajador que sí está registrado en planillas, ¿no? Luego acá dice, la prestación de servicios se comprueba con manifestaciones de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
Otros ejemplos, ¿no? Cuando se les proporciona herramientas, se les proporciona un horario, se les hace llamadas de atención, ¿no? Entre otros. Entonces, aquí podríamos identificar que si existen la conjunción de estas características o estos indicios, podemos identificar que puede existir un contrato de trabajo encubierto, ¿no? Muy bien. Aquí les brindo otros ejemplos para diferenciar cuándo hay un contrato de trabajo, cuándo hay un contrato de locación de servicios, ¿no? En aplicación del principio de la primacía de la realidad. En el contrato de trabajo, para reiterar, digamos, existe un elemento de subordinación. El trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador. El empleador puede y está facultado de reglamentar las labores, puede dictar órdenes, puede sancionar disciplinariamente. Los servicios deben ser prestados por el trabajador de forma personal y directa. El trabajador tiene derecho al pago de una remuneración y en consecuencia también pago de beneficios sociales según corresponde su régimen, ¿no? En cambio, el locador de servicios, digamos, únicamente tiene el objetivo de realizar un solo servicio y tiene también pluralidad de clientes, ¿no? Es decir, no solamente brinda sus servicios para esta empresa, sino tiene diferentes clientes también. No se sujeta a órdenes de quien las encarga, ¿no? Mantiene autonomía e independencia según sus conocimientos y experiencia. Puede usar sus servicios de terceros, es decir, el locador de servicios sí tiene la facultad de poder delegar, digamos, los servicios que brinda personalmente las puede delegar a otro, con tal de entregar el servicio por el cual fue contratado, cosa que no lo puede hacer un trabajador, ¿no? El tiempo es limitado, según el servicio contratado. Ejemplo, aquí no una consulta médica, una asesoría legal, algún servicio que se realiza a través de freelance, ¿no? Muy bien. Ahora, para poder entender respecto a las formas o los tipos de contratación de trabajo, ¿ok? Vamos a primero hablar un poquito acerca de las actividades de la empresa, ¿no? O las labores que se pueden realizar en una empresa según su naturaleza o según su duración. Debemos identificar primero cuál es la actividad o giro de negocio de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Si fuera una panadería, ¿no? En una panadería el giro principal de este negocio es la venta, la producción y venta de repente de productos de panadería como tal. Entonces, por su naturaleza, podemos identificar actividades principales. Las actividades principales tienen que ver estrictamente con el giro de negocio de la empresa y actividades complementarias que tienen que ver no con el giro de negocio como tal para que pueda continuar, ¿verdad? Sino con actividades complementarias para su, por ejemplo, mantenimiento, por ejemplo, la seguridad, un vigilante, ¿no? O, por ejemplo, la limpieza como tal, ¿no? Entonces, allí podemos identificar que por su naturaleza existen actividades principales y actividades complementarias que pueden aterrizarse en cargos de trabajo como tal para realizar las actividades principales, que tiene, por ejemplo, en el caso específico de la panadería, puede ser la persona encargada que se realiza de preparar pues, estos productos alimenticios, ¿no? Así como también se puede calificar por su duración. Puede ser de naturaleza permanente o puede ser de naturaleza temporal, ¿no? En el caso de la naturaleza permanente hablamos de los cargos que tienen que ver justamente con el giro de negocio de la empresa, ¿no? Y en el caso de naturaleza temporal pueden suceder escenarios a través del cual se contrate a personal nuevo para realizar actividades, pero que tienen previsto un inicio y un fin. Por ejemplo, en el caso de que una trabajadora, ¿verdad? Que es a plazo indeterminado, una trabajadora estable en una empresa, por motivos de enfermedad o de repente por motivos de maternidad, tomas una licencia, ¿no? Y la empresa requiere realizar la contratación de un trabajador nuevo que pueda suplir las funciones de esta trabajadora estable que se va a retirar por motivos de licencia un tiempo determinado, ¿verdad? Y este nuevo trabajador se le contrata con una finalidad específica de poder suplir este tiempo que la trabajadora estable no se va a encontrar realizando labores. Entonces, allí nosotros podemos entender que puede existir en una empresa actividades
como tal, principales, actividades complementarias o secundarias, y que estas a su vez puedan ser de duración permanente o que puedan ser de duración temporal. Entonces, ya con esto vamos a poder entender o identificar bien qué tipos de contratos vamos a poder utilizar para la contratación de nuevo personal, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las modalidades de contratación laboral en nuestra legislación? Tenemos tres, ¿no? Por tiempo indeterminado, sujetos a modalidad, que es lo que vamos a ver a continuación, y los contratos de jornada parcial. Los contratos por tiempo indeterminado, eh, justamente de acuerdo a nuestra legislación laboral, es como la regla general. Digamos que esto es lo que debería de realizarse siempre a primera instancia, ¿no? La contratación de trabajadores a plazo indeterminado. No existe un límite temporal. Tampoco para la contratación de trabajadores a plazo indeterminado se exige una formalidad escrita, ¿no? Basta únicamente la incorporación en planilla del trabajador, ¿ok? En cambio, en los contratos sujetos a modalidad debe existir una causa objetiva de contratación. Se le denomina causa objetiva, siempre se denomina así, digamos, de repente nomenclatura técnica, que en la norma siempre lo vamos a encontrar respecto a los contratos sujetos a modalidad, pero esta causa objetiva lo que quiere decir es que exista una razón de que determine por qué tengo que realizar una contratación temporal, ¿no? Si la regla general hemos visto que es la contratación a plazo indeterminado, cuando realicemos la contratación a plazo fijo o sujetos a modalidad que establece una fecha de inicio y una fecha de término de un contrato de trabajo, debemos de poder saber y poder identificar cuál es esa causa que determina la contratación temporal de un trabajador. Y esto, digamos, debidamente detallado en el contrato de trabajo, ¿no? Por eso es que en el caso específico de los contratos sujetos a modalidad, nuestra legislación sí exige que siempre sea por escrito, y que se le entregue una copia al trabajador. Ya no, antes existía en el Ministerio de Trabajo una obligación también de registrar los contratos sujetos a modalidad, pero esta obligación se extinguió, se modificó, ya no existe. Y únicamente se suscriben dos contratos, uno que se queda el empleador y el otro que se le entrega siempre una copia al trabajador. ¿Ok? Muy bien. Y los contratos, pues, de jornada parcial, que de igual manera siempre deben constar por escrito. Y hablamos de jornada parcial porque la jornada o el horario de trabajo que va a desarrollar el trabajador es menor a 4 horas en promedio diarias, ¿no? Es decir, no debe superar el tope de 20 horas si es que labora de lunes a viernes, y si es que labora de lunes a sábado no debe superar el tope de 24 horas. Siempre tiene que ser menor para hablar de jornada parcial. Basta que se cumpla con una jornada específica de 4 horas hacia adelante, ya estamos hablando de una jornada a tiempo completo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las reglas generales de la contratación? Bueno, la regla general es que la regla general, como he comentado, es que sea a plazo indeterminado, y la regla especial es que la contratación sea a plazo fijo, no es como la excepción. Así también, en cualquiera de estas modalidades aplica el periodo de prueba previsto en la legislación laboral. El periodo de prueba, en términos generales, es de 3 meses. En casos de trabajadores de confianza o que realicen labores especializadas, es de 6 meses. Y en caso de trabajadores de dirección, es de 1 año. Y aquí nuevamente reiteramos, ¿no? Queremos enfatizar, los contratos a plazo indeterminado no exigen una formalidad escrita. En cambio, los contratos modales sí deben constar por escrito. Muy bien, ahora vamos a hablar justamente de cuáles son los tipos de contratos a plazo fijo que se encuentran regulados en nuestra legislación. Los contratos a plazo fijo tienen 3 acápites. El primero es de naturaleza temporal. Vamos a encontrar a los de inicio o incremento de actividades, a los contratos por necesidad de mercado y por reconversión empresarial. Contratos de naturaleza accidental, que son aquellos que se sustentan en una causa ocasional, los contratos de suplencia, los contratos de emergencia, los contratos de obra o servicio específico, ¿no? Em,
Aquí va contratos de obra o servicio específico, contratos intermitentes, contratos de temporada. Muy bien. Los contratos de naturaleza temporal, por inicio o incremento de actividades. Este tipo de contratación está regulado en el artículo 57 de el texto único ordenado que hemos señalado al inicio, el decreto legislativo 728, a- que regula lo siguiente, ¿no? Dices, el inicio de una nueva actividad empresarial. Para tal efecto debe entenderse como inicio de una nueva actividad empresarial tanto el inicio de una actividad productiva como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la empresa. Digamos, bajo este argumento o esta justificación es que se puede realizar una contratación por inicio o incremento de actividades. O también está establecido o regulado la opción de necesidades de mercado. Acá dice la atención de incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa, pero que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Tales situaciones deben ser temporales o imprevisibles. También tenemos la opción de reconversión empresarial, que se justifica, digamos, en la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Muy bien, ahora vamos a ver cuánto es la duración máxima que establecen nuestra legislación respecto a estos tres tipos de contratos que hemos observado. Respecto al inicio e incremento de actividades, nuestra legislación establece que el plazo máximo de contratación es de 3 años. En el caso de necesidades de mercado, 5 años, y en el caso de reconversión empresarial, 2 años. Entonces, eso quiere decir que, digamos, se podrá contratar al trabajador de repente en un inicio por 6 meses, de repente por 3. Se pueden seguir realizando renovaciones, pero bajo este mismo tipo de contratación temporal están establecidos estos topes, ¿no? 3 años, 5 años y 2 años. Muy bien. En el caso de contratos de naturaleza accidental, existen tres, como lo hemos mencionado. En el caso de que sea ocasional, tiene que ver con la atención de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. En el caso de contrato de suplencia, tiene que ver con la sustitución de un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o disposiciones convencionales. En el caso de contrato de emergencia, tiene que ver con la atención de necesidades promovidas por un caso fortuito o fuerza mayor. De igual modo, los plazos establecidos para esos tipos de contratos, en el caso del contrato ocasional, es de 6 meses por año. En el caso del contrato de suplencia, no establece un plazo como tal, con un tope establecido. Tiene que ver según las circunstancias, indica, ¿no? O hasta que se reincorpore pues el trabajador permanente. En el contrato de emergencia, de igual manera, según dure la emergencia eh, que causa, ¿no?, la contratación. Y por último, los contratos para obra o servicio específico. Aquí, en el primer caso, dice, tiene que ver con cubrir actividades con objeto previamente establecidos y de duración determinada. En el caso de los contratos intermitentes, tiene que ver para cubrir, en todo caso, las necesidades de actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Y en el caso de contratos de temporada, tiene que ver eh, con la finalidad de atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solamente en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función de la naturaleza o la actividad productiva. Y los plazos señalados para esos tipos de contrato, en el caso de obra o servicio específico, lo que resulte necesario para la culminación de la obra o el servicio. En el caso del contrato intermitente no tiene un plazo de duración máximo tampoco. En el caso del contrato de temporada, según la naturaleza de la actividad. Muy bien, ahora vamos a revisar respecto a cada uno de esos tipos de contratos algunas jurisprudencias que
que se han emitido respecto a casos específicos a través del Tribunal Constitucional o a través de la Corte Suprema, ¿no? Em, ok. En el caso de incremento de actividades, por ejemplo, tenemos esta sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la ley permite contratar a personas bajo la modalidad de incremento de actividad para que preste sus servicios en una actividad nueva, ¿no? En el giro del empleador, como el caso de una organización económica emprenda una nueva actividad para el desarrollo de la actividad propia del giro de negocio o cuando ésta se incrementa. Por ejemplo, en el caso de que una empresa, digamos, decida abrir un nuevo local, un nuevo establecimiento, de repente quiera ampliar, digamos, sus sedes, de repente tenía una sede solamente en Lima, pero decide ampliarlo a nivel regional. Entonces, está habilitado de poder utilizar los contratos por inicio o incremento de actividades, este, hasta por un plazo máximo de 3 años y se encontraría, digamos, justificado de poder contratar personal temporal. ¿Ok? También tenemos otra sentencia del Tribunal Constitucional, el 1313 del 2012, que dice, por ejemplo, de igual manera, ¿no? Se puede concluir entonces que el incremento de la actividad empresarial debe ser coyuntural, es decir, extraordinario, y en un segundo lugar debe ser imprevisible. En dicho sentido, en el contrato de trabajo por necesidades de mercado, se debe especificar la causa objetiva que justifique dicha contratación temporal, debiendo especificarse los hechos que motivan la variación de la demanda, ¿no? En el mercado y la necesidad de la empresa para contratar personal bajo dicha modalidad contractual. Aquí, por ejemplo, en los contratos de necesidades de mercado, digamos que existe una característica que nos requiere la ley para realizar las contrataciones a través de esta modalidad, es que exista una causa, digamos, coyuntural y que sea además imprevisible, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, en el COVID-19, se utilizaron mucho estos tipos de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque sucedió pues un hecho imprevisible, ¿verdad? Que aparte de de cubrir las necesidades, digamos, que se requerían en ese momento, hubo un incremento de demandas de diversos productos, ¿no? De primera necesidad o de cuidado, pues, de repente de la higiene y la salud. Entonces, se utilizaron muchos de esos tipos de contratos de necesidad de mercado, así como también los contratos de emergencia, ¿no? Respecto a la reconversión empresarial, en- aquí podríamos citar, por ejemplo, cuando las empresas quieren modernizarse, ¿no? Quieren reemplazar quizá sus procesos y quieren hacerlos de repente mucho más rápidos, utilizar algunas tecnologías, ¿no? Y para ello, digamos, requieren contratar personal que pueda cubrir o que pueda, digamos, realizar pues el asesoramiento, el acompañamiento o la implementación de estas nuevas tecnologías para, digamos, la mejora, ¿verdad?, de sus procesos productivos, ¿no? Entonces, en esos hechos, perdón, en esos casos se pueden utilizar los contratos de reconversión empresarial siempre que sean hasta por un máximo de 2 años. Ahora bien, ¿qué es lo que dice nuestra jurisprudencia? Que de igual manera se tiene que justificar, ¿no? Tiene que justificar adecuadamente en el contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas causales, ¿no? ¿Cuáles son esos hechos que motivaron la contratación temporal o la utilización de esos tipos de contrato de trabajo? Entonces, puede ser que sí exista la causa que motiva la contratación, pero si no está bien redactado en el contrato de trabajo, el empleador corre el riesgo de que estos contratos se desnaturalicen, ¿no? Vamos a verlo de igual manera más adelante, pero la consecuencia de que exista una desnaturalización del contrato de trabajo es que el término del plazo no tenga validez. Entonces ya no estaríamos hablando de contratos a plazo fijo, sino estaríamos hablando de trabajadores a plazo indeterminado o estables, ¿no? Por eso es muy importante la revisión de las causales que nos habilitan para poder realizar la contratación temporal o los tipos de contratos que nos están habilitados para poder utilizarlos y poder contratar de manera temporal y que verdaderamente, digamos, se cumpla tanto en los hechos y que esté bien redactado en el contrato de trabajo. Si eso no se cumple como tal, digamos que existe diversa jurisprudencia que ha establecido, que identifica que no está debidamente causalizado el contrato y que por lo tanto
se encontrarían desnaturalizados, ¿no? Entonces, justamente esta jurisprudencia habla acerca de ello, ¿no? Dice, este colegiado dice que la institución simuló necesidades temporales para cubrir contratos de trabajo sujetos a modalidad con el fin de evadir las normas laborales que obligaban a una contratación por tiempo indeterminado, ¿no? Que hemos visto al inicio de la presente exposición, que es la regla general, que es la contratación a plazo indeterminado, pero que si existen estas causales o estos hechos que motivan la contratación temporal, digamos, las empresas se encuentran plenamente habilitados de poder utilizarlos para contratar a trabajadores a plazo fijo. Muy bien. Ahora, en relación a los contratos accidentales, por ejemplo, los ocasionales, suplencia de emergencia, también he tratado de recopilar algunas jurisprudencias para poder revisarlas con ustedes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del contrato ocasional, ¿no? La norma establece que son 6 meses al año, que es el tope máximo legal permitido. Y esta jurisprudencia nos habla acerca de que un empleador utilizó este contrato por un año, ¿no? Entonces, em, se excedió largamente el límite permitido por ley. Por este motivo, este contrato ocasional se desnaturalizó y que creó una relación a plazo indeterminado. Así también, respecto al contrato de suplencia, esta jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional dice, se celebró para que se reemplace a un colaborador cuyo vínculo se encontraba suspendido por estar en un proceso judicial en trámite. ¿No? Ese es otro ejemplo a través del cual se puede utilizar de igual manera esos contratos de suplencia. Y aquí también, contrato de emergencia, dice, se debe precisar que los hechos fortuitos o fuerza mayor que lo justifique. Por ejemplo, ¿no? En este caso, la persona fue contratada para reemplazar a quien fue rotada a otra dependencia de la entidad. Em, Respecto a los contratos para obra o servicio específico, de igual manera, aquí he encontrado alguna jurisprudencia para compartirlas. Respecto al contrato de trabajo para servicio específico, lo que dice esta sentencia, debe precisarse que esta modalidad contractual es de duración determinada, ya que tiene como elemento justificante para su contratación, para su celebración, una naturaleza temporal, ocasional o transitoria del servicio que se va a prestar. En tal sentido, dice, se debe especificar en el contrato de trabajo cuáles son los servicios a prestar por parte del trabajador y bajo qué condiciones deberá realizar dichos servicios. Por consiguiente, si esto no fuera así, se habrá desnaturalizado el referido contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que te pide también el contrato de obra o servicio específico? Que se detalle en el contenido del contrato cuáles son las labores, cuál es el cargo y las labores que va a realizar el trabajador, ¿no? Y el servicio como tal para el cual fuese contratado, ¿no? Si, por ejemplo, si fuese para una obra específica, ¿no? O si fuera para realizar un proyecto en específico con el tal cliente, ¿no? Se le contrata para realizar el contrato para realizar funciones en vista de que se ha realizado un contrato con este cliente, ¿verdad? Especificar cuál es la finalidad de este contrato, indicar cuáles son las funciones del trabajador, indicar el plazo también, el plazo que se tiene con el cliente, indicar el plazo de contratación con el trabajador también. Muy bien, acá tenemos otra jurisprudencia. Dice, estando lo expuesto, corresponde señalar que si bien la demandante ha suscrito contratos intermitentes con una duración superior a 5 años, también es cierto que por la naturaleza de los servicios prestados por la actora, esto es, permanentes pero discontinuos, no se encuentra sujeto a un límite máximo establecido, ¿no? Entonces, aquí habilitan también a través de la interpretación de estas normas, en este caso la Corte Suprema establece que no hay un límite establecido como tal, en el caso de esta modalidad de contratos. Y respecto a los contratos de temporada, digamos que se pueden utilizar, por ejemplo, para cubrir necesidades de ventas de repente, en casos de Navidad, en caso de temporada de Día de la Madre, ¿no?
Ese es uno de los casos. O también en el sector pesquero o en el sector agrario, dependiendo de cuáles son los meses específicos para realizar pues este giro de negocio, también se pueden utilizar estos tipos de contrato, ¿no? De temporada. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las causas de desnaturalización de los contratos de trabajo. Como hemos visto, los empleadores pueden utilizar legalmente estos tipos de contrato de trabajo para realizar contrataciones a tiempo determinado, ¿no? Con un plazo específico señalado en el contrato de trabajo. Sin embargo, también nuestra legislación establece algunas causas que harían, digamos, que este contrato a plazo fijo pierda su validez, ¿no? O en todo caso se habla de una desnaturalización de los contratos de trabajo. Y si digamos, se realiza alguna de estas causales, el contrato que es a plazo determinado, que es a plazo fijo, se convierte en consecuencia a un contrato a plazo indeterminado. ¿Ok? Muy bien, ¿cuáles son las causas? Como primera causal, dice, el trabajador continúa laborando después de la fecha del vencimiento del contrato o el plazo máximo legal permitido. Respecto a estos contratos de trabajo, en algunos casos específicos se habla de que no tienen un límite, sino hasta lo que dure de repente la causa de contratación. Pero nuestra norma establece, digamos, que el plazo máximo que se pueden utilizar en el caso específico de, por ejemplo, incremento o inicio de actividades son 3 años. En el caso de contratos de ocasionales son 6 meses, ¿no? Entonces, cuando el trabajador continúa laborando, inclusive pasado el límite permitido, hablamos de una desnaturalización. O de repente, cuando el empleador realiza el contrato de trabajo y establece un plazo de 3, 4 meses o 6 meses, pero terminado este plazo, sin que ocurra una adenda o una renovación al contrato de trabajo y el trabajador continúa laborando, allí también se configura una desnaturalización del contrato de trabajo. Y eso, digamos, a nosotros, por ejemplo, a nivel judicial, digamos que hemos visto en diversas oportunidades, por ejemplo, de que se suscribe un contrato de trabajo inicial y luego ya no se realiza una renovación, pero el trabajador continúa laborando. Entonces, aquí ya ocurrió una desnaturalización. Pero de repente, por alguna causa, el empleador se olvidó de hacer la renovación y quiere hacer firmar un nuevo contrato de trabajo, ¿no? Entonces, si el trabajador se niega a firmar un nuevo contrato de trabajo, está, digamos, plenamente habilitado o se encontraría en su derecho de negarse a firmar un nuevo contrato. ¿Por qué? Porque él ya está, digamos, trabajando bajo un contrato a plazo indeterminado porque este primer contrato se desnaturalizó, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si es que somos empleadores, digamos, respecto a las renovaciones, tratar de hacerlas de repente anticipadamente, ¿no? Para evitar que exista pues estas desnaturalizaciones que de repente por ahí no sean pues voluntarias, ¿no? Y en caso de los trabajadores de igual manera estar, digamos, muy al pendiente, ¿no? Otra causal dice, el trabajador continúa laborando luego de concluida la obra materia del contrato, sin haber operado la renovación. De igual manera, si en el contrato de trabajo se me especifica, digamos que yo estoy siendo contratada para de repente realizar funciones en concordancia de poder suplir la necesidad de repente de una obra o de repente de un servicio específico, de repente ya se cumplió, ¿no? Ya se realizó la obra, ya concluyó y yo continúo laborando. Entonces, esta causa objetiva que motivaba la contratación, digamos, inclusive habiendo ya culminado y yo continúo elaborando, hace que pues se desnaturalice, ¿no? Entonces yo ya no soy una trabajadora a plazo fijo, sino ya sería en consecuencia una trabajadora a plazo indeterminado. Otra causal. El trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular, vencido el término legal o convencional. Aquí dice. Entonces, aquí estamos hablando del contrato de suplencia, ¿no?
Por ejemplo, en caso de que en el trabajador, digamos, ya se reincorpora el titular, el trabajador permanente que suplió y él también continúa laborando. Allí también existiría una desnaturalización del contrato de trabajo. El literal D. El trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude de las normas. Bajo este inciso, digamos que a nivel judicial, nosotros cuando hemos recibido, en mi caso, cuando en el ejercicio de mi cargo, ¿no? De defensora legal, y muchas veces vienen trabajadores indicando, no me renovaron mi contrato de trabajo, pero al revisar los contratos de trabajo, podemos observar que de repente la causa objetiva en el contrato no existe, ¿no? O no está desarrollada, o de repente en otros casos sí lo está, pero es muy genérica y no especifica realmente con detalle o algún tipo de explicación de cuál es la razón que motiva pues la contratación temporal, ¿no? Si por ejemplo se ha elegido algún tipo de estas formas de contratación o esos tipos de contratos que hemos visto, pero no se ha detallado, ¿no? No se ha detallado, por ejemplo, cuál es, en el caso de incremento de actividades, no se ha especificado cuál es la actividad que se ha visto incrementada, o en el caso del servicio específico, no se especifica de repente qué tipo de servicios es el que se va a realizar. Entonces, cuando la causa objetiva es muy genérica o de repente no se ha logrado desarrollar con detalle, digamos que se puede indicar que existe como una simulación, ¿no? Porque de repente como empleador en algunos casos, de repente no en todos, yo deseo utilizar pues la contratación a plazo fijo como si fuera la regla general. Pero de repente, o como ya lo he explicado al inicio, digamos que la contratación a plazo fijo es la norma excepcional. Entonces, estoy habilitado, ¿no? La norma me autoriza de poder utilizarlo, pero tengo que especificar con algún detalle cuál es la causa objetiva. Si es que de repente no lo logro detallar, de repente la causa objetiva sí existe, pero no lo logro detallar, también corro el riesgo de poder caer en una desnaturalización del contrato de trabajo. Entonces, se recomienda mucho lo que es revisar con detalle y colocar de repente referencias en el contrato de qué es lo que motiva pues la contratación temporal, especificándolo, ¿no? En cada renovación de igual manera. Precisar que se mantiene pues la causa objetiva de contratación para evitar pues caer en algún tipo de desnaturalización. ¿Cuáles son las consecuencias de la desnaturalización de los contratos? Como ya lo hemos explicado, es que, digamos, el trabajador ya no sea un trabajador temporal, sino que se convierta en un trabajador a plazo indeterminado. Y el hecho de que se convierta en un trabajador a plazo indeterminado implica que, por ejemplo, solamente pudiese ser despedido por alguna causal referida a su conducta o a su capacidad, ¿no? Entonces, si de repente la desvinculación del trabajador es bajo la causal de la no renovación del contrato, pero si el contrato de trabajo de repente está desnaturalizado, entonces sería como un despido, ¿no? Estaríamos justamente, las consecuencias legales es que sería como un despido y de repente el trabajador igual se encontraría pues habilitado de poder acudir a la vía judicial y reclamar el pago de su indemnización por despido arbitrario. Cosa que no sucedería si el contrato estuviese bien detallado, ¿no? Si el contrato está bien detallado, simplemente existe una no renovación del contrato de trabajo y únicamente el pago de su liquidación de beneficios que le corresponde por ley, nada más. Pero si de repente, como les comento, ¿no? Existe alguna de estas cuatro causales que están establecidas por ley, digamos que el trabajador puede reclamar de repente en instancia judicial dentro de los plazos legales establecidos lo que es el pago de una indemnización, ¿no? Por despido arbitrario. Entonces, al momento en que se realiza o se suscriben los contratos de trabajo, pues hay que em, tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado de poder redactarlo adecuadamente. Ok, bueno, ahora finalmente vamos a ver qué reglas debemos tomar en cuenta para la contratación de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores permanentes, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador permanente de repente renuncia, ¿no? Concluye su vínculo de trabajo? ¿Qué es lo que dice la ley?
Se le puede contratar nuevamente, claro, ¿no? Se le puede contratar nuevamente, pero establece que no lo puedes contratar a plazo fijo siempre y cuando no haya transcurrido un año del cese. Si es que es antes del año, lo puedes contratar nuevamente, pero a plazo indeterminado otra vez. Pero si lo quieres contratar a plazo fijo, la ley establece que por lo menos tiene que transcurrir un año del cese. Así también, luego dice, dentro de los plazos máximos establecidos en las distintas modalidades contractuales, podrán celebrarse contratos por periodos menores que sumados no excedan dichos límites. La renovación de los contratos modales está sujeta a las mismas formalidades de la celebración del contrato inicial. En los casos que corresponda, podrá celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo en función de las necesidades empresariales, siempre que en conjunto no superen la duración máxima de 5 años. Entonces, la norma también te habilita a poder realizar la contratación, de repente en un inicio optar por una modalidad, pero concluye la causa objetiva de contratación y luego puedes realizar nuevamente la contratación si es que existe otra causa objetiva, ¿no? Con otro tipo. Pero te dice siempre y cuando no supere los 5 años. Los 5 años, digamos que es el tope legal que establece la ley. Pero ya hemos visto que hay excepciones, ¿no? Como el caso de los contratos de obra o servicio específico, que te indica que a través de jurisprudencia se ha establecido que puede superar los 5 años, siempre y cuando subsista, pues, todavía no se haya concluido de repente con la obra como tal, ¿no? En un caso específico se determinó que podrían ser hasta 8 años, a través de una jurisprudencia. Pero digamos que la regla como tal es que los contratos no superen los 5 años. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente el trabajador no está contratado por necesidades de mercado y ya tiene 5 años con un mes, ¿no? Ya se transcurrió el plazo y ya es un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? Nuevamente. Ok, ahora dice, si el empleador vencido el periodo de prueba resolviera arbitrariamente el contrato de trabajo, deberá, ay, perdón, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento de contrato, con el límite de 12 remuneraciones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Si es que al momento de realizar la contratación, yo suscribo un contrato por 12 meses de repente, ¿no? Por 12 meses para realizar las labores de repente igual por servicio específico o cualquier otra modalidad, ¿no? El periodo de prueba general, como hemos explicado, es de 3 meses. Entonces, transcurrido el periodo de prueba, ¿verdad? Yo continúo laborando, pero de repente en el séptimo mes mi empleador me dice, mira, por tales razones, ¿verdad? O sin explicar de repente, me resuelve el contrato de trabajo. Pero me quedaban 3 meses todavía de contrato, ¿no? O perdón, 5 meses de contrato. Entonces, la norma establece que cuando exista una resolución arbitraria, ¿no? Siempre y cuando sea arbitraria, sin explicación, sin causa, un despido como tal. El empleador se encontraría obligado a pagarme una indemnización por resolución arbitraria de contrato. Y esa indemnización es equivalente a un sueldo y medio, pero en este caso sería por cada mes frustrado, ¿no? Si me quedaban 5 meses, es un sueldo y medio por cada mes, ¿no? Por 5 sería. Entonces, allí también se establecen lo que son el pago de indemnizaciones, ¿no? En caso de que se resuelvan arbitrariamente los contratos de trabajo, que establecen un plazo establecido, ¿no? Así también quería comentarles que, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras embarazadas, a través de la legislación que se emitió respecto a la no discriminación salarial,
ahorita les indico la norma específica. La ley 3709 dice ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Ahí también se estableció una prohibición, ¿no? Dice, el artículo 6, por ejemplo, establece la prohibición del despido y la no renovación de contratos por motivos vinculados a la condición de embarazo o el periodo de lactancia. Dice, queda prohibido que las entidades empleadoras despidan o no renueven el contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia. Entonces, si es que el contrato, digamos, se encuentra debidamente causalizado, está debidamente redactado, igual, digamos, los empleadores no podrían este, no renovar el contrato de trabajo en caso la trabajadora se encuentre en estado de gestación o durante el periodo de lactancia, porque existe una legal como tal. Ahora bien, también establecen una excepción en su reglamento. Indica en el artículo 2, el Decreto Supremo 002 2000 002 indica, no se considera una práctica contraria a la prohibición establecida respecto a la no renovación de los contratos de trabajo a plazo fijo en los cuales desaparezca la causa que justificó la contratación temporal, ¿no? Si, por ejemplo, existía un contrato con un cliente y de repente esta contratación comercial con este cliente se extingue. Entonces, aquí no estaríamos hablando, pues, de un despido o de una no renovación que tiene que ver directamente con el estado de embarazo o el estado de gestación, perdón, el estado de embarazo o el periodo de lactancia de la trabajadora, sino que tiene que ver justamente con que la causa objetiva de contratación se extinguió. Entonces aquí no podríamos decir que hay una no renovación, quizá arbitraria o, perdón. Aprovechamos la oportunidad para recordarle al público que es muy importante que llenen la encuesta de satisfacción. En el chat hemos colgado el enlace para que usted llene la encuesta y nos sugiera temas para futuras ocasiones. Asimismo, también me gustaría recordarles que pueden alzar la mano y nosotros les aperturamos el micro y ustedes nos cuentan alguna anécdota, alguna inquietud sobre el tema que estamos tratando hoy, contratos sujetos a modalidad. La próxima semana tenemos fraccionamiento de vacaciones. Ya regresó nuestra expositora. Mm, Perdón, muchas gracias, Patti. Mil disculpas. No hay problema. Sí, bueno, justamente les estaba comentando acerca de el caso especial de las trabajadoras en estado de gestación o periodo de lactancia. Y, digamos, existe pues esta prohibición de no realizar la renovación del contrato de trabajo. Es decir, se trata pues de buscar mantener el vínculo de trabajo hasta por lo menos el periodo que termine el periodo de lactancia, ¿no? Salvo en los casos en que la causa objetiva que motiva la contratación temporal pues haya quedado extinguida, ¿no? Si es que eso fuese así, pues estaríamos hablando de que no existe pues algún tipo de, de causal motivada con la gestación, sino que efectivamente pues ya lo que motivó o que justificó la contratación temporal quedó extinguido. Entonces, frente a esto, esa es la excepción, ¿no? Esto quería comentarles adicionalmente porque tiene que ver con el contrato de trabajo sujeto a modalidad. Entonces, sí, igual se los comento sobre esta norma para que lo tomen en cuenta respecto a las trabajadoras gestantes o durante el periodo de lactancia, ¿no? Que está prohibido por ley no renovarles el contrato de trabajo. Eso quiere decir que en primera instancia, ¿verdad? Se le debe renovar el contrato hasta que termine el periodo de lactancia, salvo que la causa objetiva haya quedado extinguida, ¿no? Esta salvedad quería mencionarles. Espero que haya sido de su agrado la exposición y haya sido provechoso para ustedes. Quedo atenta a sus preguntas, Patti. Perfecto. Muchísimas gracias. Siempre es bueno contar con tu profesionalismo. Quisiera darle la bienvenida a la doctora Lisbeth Quijano, quien nos acompaña esta tarde, la coordinadora de consultas. Buenas tardes, Lisbeth. Muy buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, Jocelyn, doctora Jocelyn. Muchísimas gracias. Muy didáctica el tema de hoy. Y si bien es cierto, también es un punto fundamental tanto para trabajadores como para empleadores, los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Si bien es cierto, a diario nosotros, el trabajador o el empleador realiza siempre ese tipo de preguntas frecuentes. ¿Qué tipo de contrato celebro con el trabajador? Mi actividad es en un rubro pequeño, estoy obligado a hacerlo, pero me conviene efectuar un contrato por locación de servicios. ¿Qué me dicen ustedes? En todo caso, siempre nosotros nos regimos bajo lo que es ni tanto trabajador ni tanto empleador, sino lo que de acuerdo a la normatividad vigente y establecida ustedes tienen que impartir. ¿No? ¿Para efectos de qué? De buscarnos de repente, evitarnos una sanción, un incumplimiento de obligaciones. Es un punto fundamental efectuar el contrato de trabajo, detallar cláusulas objetivas que pueda de repente salvaguardar algunas de repente obligaciones, evitarnos algunos de repente, en caso que el trabajador inicie algún procedimiento por un despido, ¿no? Siempre que buscar una causa que justifique el tema de la contratación del trabajador, evitar tener trabajadores informales para efecto no ser multado en cuanto a la supervisión que pueda hacer la autoridad de trabajo, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Si bien es cierto, la naturaleza del contrato prima por los elementos esenciales, ¿verdad? Que tiene que ser mediante un contrato, también que se puede llevar de manera verbal, de manera escrita. Ojo, hay que tener mucho también en cuenta que hay trabajadores que en la actualidad se encuentran informales y muchos de ellos vienen a efecto de requerir información, ¿no? A requerir el servicio en cuanto a preguntar si corresponde efectivamente. A veces dicen, he estado un periodo anterior, mi empleador me dijo que primero tenía que estar por un contrato de locación de servicios y luego pasar a un contrato, un régimen, contrato laboral. ¿Es así? ¿Es cierto? No, pues entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre el periodo de prueba, como ya bien lo ha explicado la doctora Jocelyn, tiene que nacer con una formalidad laboral. ¿Por qué? Porque si el trabajador antiguo estuvo por un periodo de locación de servicios y luego pasó a un contrato formal, que entre comillas, inició un periodo de prueba por locador, ahí se desnaturaliza. Es una de las causales fundamentales que a diario es frecuente, utilizado por el empleador, ¿no? Entonces, y desconocimiento del trabajador. Entonces, hay que tratarnos de evitar en cuanto a algunos incumplimientos. También muchas veces, muy aparte, tanto en el tema judicial, ¿no? Tanto en una vía administrativa también podemos determinar que nos sirve de mucho a nosotros como abogados el informe que puede emitir un inspector de trabajo, ya sea en cuanto a alguna verificación de algún incumplimiento de obligación, ¿no? Anterior de repente a la formalidad del trabajador o viceversa, a posterior que pueda conllevar a esto. Entonces, si bien es cierto, al momento de que el inspector verifique en el acta, le determina necesariamente, deja acreditada la relación del trabajador. Ese es un punto fundamental que nos va a ayudar mucho para iniciar algún procedimiento judicial. Entonces, también hay que tratar de evitarnos, ¿no? Algún incumplimiento, alguna sanción por el área inspectiva, que es una firma. Entonces, siempre hay que partir del inicio. Hay veces, muchas veces el empleador dice, sí, pues, pero es un trabajador que no, que está bajo un contrato de locación de servicio, pero no, no viene continuo a la empresa. Así no viene continuo, sí, pero ¿cuántas horas efectivas viene? Bueno, pues viene solamente un día, 2 días, pero no detalla la jornada. Entonces, hay que tratar de ver. Si bien es cierto, como bien se ha detallado, existen contratos a medio tiempo, que son los contratos de part-time, ¿no? Y que tienen un tiempo de duración de la jornada. Entonces, hay que evitarnos, ¿no? No quiere decir que porque sea solamente horitas o no. Entonces, un contrato de naturaleza laboral, señores, no requiere, perdón, un contrato de naturaleza de locación de servicios no requiere un tema de una jornada de trabajo, si bien es cierto. Ejemplo, ¿no? Uno como comúnmente dice, yo ofrezco mis servicios a ustedes como abogadas, ¿no? Entonces que de repente no va a tener, va a ser media hora, 1 hora, está supeditada a una contraprestación, ustedes me van a tener que pagar por el servicio que yo brindo. Ejemplo, entonces ahí podríamos impartir un contrato de locación puro, ¿verdad? Pero si efectivamente se me requiere el servicio para su empresa, a efecto de realizar ciertas funciones que van a requerir un determinado tiempo, una constancia permanente, semanal, diaria, ya genera otro tipo de obligación, ¿no? Más o menos es para que ustedes puedan darse cuenta a efecto de ello.
Muchas veces vienen y dicen, yo ya soy un trabajador indeterminado, yo ya soy un trabajador permanente. Si bien es cierto, es una de las preguntas usuales que se viene a efectuar, ¿no? Entonces, un trabajador permanente pues tiene un contrato de indefinido, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ¿qué entendemos por indefinido? Que no existe una fecha de conclusión a efecto de la misma, ¿no? A través con el tema de un indeterminado, a ver, ¿qué podríamos presumir ahí? Un determinado tampoco tiene una culminación, pero sí esto podría darse por terminada a consecuencia del trabajador. Ejemplo, podríamos poner de repente, pues, una renuncia, de repente una causal, muerte, efecto, ¿no? Tema de jubilación, ¿no? En cuanto a una decisión por parte del empleador, efecto, pues, despido, una causal de despido, ¿no? Que podría ser. También podríamos calificar ahí el tema de límite de edad, ¿verdad? Si bien es cierto, también es importante, el artículo 21 en su párrafo de penúltimo. Entonces, para efecto de poderlos, pues, más o menos poner ejemplo y tengan ustedes al fin. Entonces, sin más de repente que poder explayarme, porque seguramente que tenemos preguntas, estamos llanas a poder responderlas. Agradecerles nuevamente por la participación que semanalmente vienen acompañándonos. Y por favor, Patti, estamos atentas a las preguntas. Listo, listo. Procedo con la primera pregunta. Gisela Guevara nos dice, buenas tardes. Yo doy recibo por honorarios y no tengo contrato. Solo es verbal, pero ya llevo trabajando 8 años. Más que una pregunta, quiere su opinión, ¿no? De ustedes. Muchas gracias, Patti. Bueno, justamente lo que comentaba Lisbeth, ¿no? Que nos sucede mucho a nosotros de repente en las consultas o en los casos de repente que judicialmente podemos llevar a través de los servicios del Ministerio de Trabajo, sucede mucho en la realidad, que se realiza la contratación de repente a través de recibos por honorarios, ¿no? Pero habría que, en este caso, analizar o evaluar si existen elementos que puedan, digamos, identificar un vínculo de trabajo, ¿no? Principalmente el de la subordinación, ¿no? Porque entiendo yo que el servicio, digamos, se realiza de manera personal, recibe un pago a cambio del servicio realizado. Pero la subordinación tiene que ver con la conducta del empleador, ¿no? Cómo se conduce. Te permite realizar tu trabajo de forma autónoma, independiente, ¿verdad? O es que de repente el servicio que tú realizas se tiene que realizar específicamente en el centro de trabajo. La computadora es proporcionada por ellos, de repente un photocheck, las herramientas de trabajo, el empleador te lo proporciona. Tienes un horario específico, te han llamado la atención en varias ocasiones o te han promovido de repente. El empleador fija de repente en un reglamento la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, si existen elementos adicionales, ¿verdad? De repente estás unida a un grupo de trabajo o las funciones que realizas también la realiza otro, pero que sí está en planilla, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos, digamos, los hechos que se realizan en el caso de repente de la señorita que pregunta, si logramos identificar que existen otros elementos, podemos indicar que pues en la realidad ella no es una locadora de servicios, sino que en la realidad, y aplicamos el principio de primacía de la realidad, ella es una trabajadora. Claro, pero no está escrita en planilla, ¿no? Pero la justicia o el Poder Judicial lo que hace, o también a nivel administrativo es una FIL, lo que hacen es aplicar el principio de primacía de la realidad. Para ello, digamos, se tienen que recabar pruebas idóneas, suficientes, ¿no? Si tengo un horario de trabajo, si marco un registro de asistencia, ¿no? Si de repente eh, recibo órdenes, ¿no? Todo se tiene que recabar con pruebas. Pueden ser, de repente tengo un correo institucional, ¿no? De repente, en los recibos por honorarios coloco mensual, remuneración de enero, remuneración de febrero, ¿no? Allí, digamos, se tiene que sumar todas las evidencias para poder analizarlo y si nosotros encontramos que existe un vínculo de trabajo, le sugerimos recopilar todas las pruebas, recopilar los correos, recopilar fotos, y recopilar en todo caso también, de repente hasta inclusive coordinaciones a través de WhatsApp, ¿no? Donde ahí te indican, por ejemplo,
todas las órdenes de trabajo, ¿no? O te indican inclusive coordinaciones con tus demás compañeros, esos incluidos en grupos de trabajo, ¿no? Tienes un horario, de repente en alguna ocasión, hasta por escrito, por este WhatsApp, te llamaron la atención. Entonces, todo eso se tiene que recopilar nos preguntamos, ¿se pueden tomar acciones legales frente a ello para reclamar de repente beneficios? O de repente una indemnización por despido, sí se puede, ¿no? Se puede tanto, de repente, la determinación del vínculo, declaración del vínculo de trabajo a través de una FIL mientras continúas laborando, a través de una denuncia con reserva de tu identidad si sigues trabajando, o de repente al final del vínculo con una demanda judicial, ¿no? Sí se podía reclamar, pero siempre sujeto a evaluación, revisión de los hechos y la recopilación de las pruebas. Son muy importantes las pruebas, porque a veces tenemos casos de repente de trabajadores que han realizado labores pues de largos años, 5 años u 8 años como mencionan, de repente hasta más, pero las pruebas son recientes, ¿no? De repente cambiaron de teléfono, etcétera. Entonces se recomienda siempre recabar pruebas si es que de repente yo desde un inicio identifico que soy informal, ¿no? Soy una trabajadora, pero no estoy en planilla. La cosa diferente, como había explicado al inicio, de un locador de servicios como tal, no está supeditado a una dirección, no a órdenes ni a un horario. Realiza sus labores o perdón, sus servicios con autonomía, con independencia, sin estar supeditado a la dirección de la otra parte, que en este caso es el cliente, ¿no? En cambio, el contrato de trabajo no. Sí hay otros elementos, ¿no? Pero hay una informalidad detrás. Entonces, pero se recomienda recopilar las pruebas para que podamos luego, en su debido momento, tomar las acciones legales respectivas, ¿no? Ok, quisiera darle el pase a Mariano, a Storaime. Mariano, ya tienes habilitado el micro. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quería hacerle una consulta bien puntual a la doctora que está haciendo la exposición. Con respecto a los trabajadores privados en la educación. Normalmente a los profesores en colegios particulares se les contrata de marzo a diciembre, porque es, pues, digamos, la época escolar, ¿no? En este caso, ellos están en la modalidad de contrato intermitente o por servicio. Y si es que me podría decir en qué casos estos trabajadores de educación privados podrían pasar a ser indeterminados, que hay muchos que trabajan, como les digo, casi todos los años de marzo a diciembre, y así están más de 5 años. Pero se podría hacer ese pedido de que pasen a ser indeterminados porque han superado los 5 años. No obstante, normalmente trabajan cada año solo de marzo a diciembre, por favor. Muchas gracias. Bueno, en realidad muy interesante la pregunta que planteas. Igual te agradezco la participación al seminario. Bueno, desde mi bueno, en primer lugar, habría que precisar lo siguiente, ¿no? Debemos tomar en cuenta que la contratación a plazo fijo, pues, es una contratación excepcional, ¿no? O no es la regla, ¿no? La regla es que la contratación se realice a plazo indeterminado. Entonces, habría que analizar si es que de repente los profesores, de repente, o de repente el personal que contratas para la institución educativa, en los meses de enero, de repente, y febrero, realizan otras funciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos recibido igual casos donde, por ejemplo, enero realizan talleres de verano o la programación anual, ¿no? La programación de todo el año académico que se vaya a realizar. Entonces, ahí también se tiene que analizar eso, ¿no? Ahora, en caso del colegio, de igual manera, se entiende que debería de tener cierto personal que sea estable o permanente, ¿no? Y en los casos excepcionales, podrías utilizar, pues, podrías de repente evaluar, ¿no? Si se puede utilizar los contratos intermitentes, aunque puede ser, en el caso de los contratos intermitentes, lo que la norma te establece es que por la naturaleza de los servicios son permanentes, de naturaleza permanente, pero discontinuos, te indica, ¿no? Tampoco te indica un tope. En la ley, por ejemplo, no te indica un plazo,
un tope respecto a la contratación, ¿no? Como en los otros que hemos indicado de 3 años a 2 años. Aquí no te indica eso. Pero sí te dice que en el contrato de trabajo tiene que establecer cuáles son las normas claras de la reanudación de las labores, ¿no? Para que hagas el llamado, porque se realiza un contrato como tal específico original, el primero, el primigenio, y luego se realiza lo que es un llamado nuevamente para las labores. Entonces, si es que eso se cumple tal cual, ¿verdad? Se cumple tal cual, podrías evaluar, digamos, la utilización de estos contratos, ¿no? Pero se tiene que analizar claramente con documentos y demás. Ok, y como última intervención le damos el pase al líder Osco. Líder, ¿estás listo o lista? Buenas tardes, sí, estoy listo, ¿se me escucha? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Dos preguntas relacionadas al mismo tema sobre embarazo. Mira, ¿cuál es el procedimiento que el trabajador tiene, cómo tiene que avisar a la empresa que en este caso pues está gestando, ¿no? Porque se renueva un contrato cada 3 meses y el trabajador no, o la trabajadora no formaliza su condición y bueno, si el contrato está por vencer y la empresa desconoce su situación, quería saber si igualmente incurriría en falta o es cosa del trabajador que no cumplió con tal vez formalizar informando su situación, ¿no? Comprendo. Muchas gracias. De igual manera, interesante pregunta. Mira, aquí tendremos que analizar dos escenarios. ¿Ok? El primer escenario, ¿verdad? En el que el contrato de trabajo que se haya realizado, digamos, esté debidamente causalizado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de contrato es? ¿Cómo se redactó el contrato? Si tiene cierto grado de detalle sobre las causas de contratación temporal, ¿verdad? Y también en cada renovación, ¿no? Entonces, en el primer escenario en el que el contrato, ¿verdad? Partiríamos del hecho de que está bien elaborado el contrato. La trabajadora sí está obligada a comunicar su estado de embarazo, ¿no? A través de una comunicación escrita, ¿no? Que quede evidencia de que sí comunicó. Puede ser un correo, puede ser una carta, ¿verdad? Y que la empresa pues tomó conocimiento de su estado de gestación. Entonces, eh, también hay jurisprudencia que establece que, por ejemplo, cuando el embarazo sea evidente, no es necesaria la comunicación. ¿Por qué? Porque por el tal grado o de repente el avanzado estado de gestación ya resultaría evidente, ¿no? Que todos tienen conocimiento de su embarazo. Ahora, si la trabajadora no comunicó pues el embarazo, claramente allí no podríamos indicar pues que ha habido un despido motivado de repente en el estado de gestación de la trabajadora, ¿no? No habría de repente allí una, una culpa, digamos, que se pueda atribuir al empleador respecto a la no renovación del trabajo o el incumplimiento de la ley porque él desconocía que estaba en estado de gestación, salvo que sea evidente. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, si es que ella sí comunicó, el empleador sí está obligado a realizar las renovaciones hasta que cumpla por lo menos en el periodo de lactancia, ¿no? Que es de 1 año de nacimiento del niño, del menor. Entonces, eso se tiene que evaluar. Ahora, el segundo escenario, ¿no? Si de repente por ahí vemos el contrato de trabajo y de repente no lo detallamos bien, no señalamos la causa objetiva de contratación como cláusula, ¿no? O como antecedentes, no se encuentra es detallado, o de repente es como que muy un poquito genérica. Entonces, allí podríamos decir, mira, el contrato está desnaturalizado. Entonces, por más que ella no me informó que está embarazada, estaríamos hablando de un despido arbitrario o inclusive de repente un despido incausado, ¿no? O si es que ella sí comunicó, estaríamos hablando como tal de un despido nulo, ¿no? De un despido nulo, entonces eso se tiene que tomar en cuenta, como te comento, respecto a la no renovación de los contratos en los trabajadores en estado de gestación, porque si hay pues una cautela, digamos, superior respecto al estado de vulnerabilidad que tiene pues la trabajadora gestante, igual hasta el periodo de lactancia, que es lo que establece la ley.
Ok, perfecto, muchísimas gracias. Hemos llegado al final y quisiera agradecer al público por la asistencia. Gracias a la doctora Lisbeth por acompañarnos. Gracias, Jocelyn, estuviste impecable. ¿Quieren agregar algo más, por favor? A ver, yo puedo, sí, puedo Sí, agregar. claro, claro que sí. Sí, nuevamente recalcarles que es importante el tema de una formalidad. Yo sé que muchas veces hoy en día, bajo la situación al cual no se encuentra de repente el país, es imposible para algunos empleadores poder formalizar y poder generar de repente muchos de ellos dicen, sí, pero el registrarlos en planilla nos genera un perjuicio porque tenemos que tributar, tenemos que estar acá, tenemos que estar supeditados a las fiscalizaciones y muchas veces vamos a ser multados, pero si bien es cierto, también no solamente es un tema de una formalidad, es en cuanto al servicio, evitarnos de repente accidentes de trabajo, evitarnos de repente sanciones que puedan generar un perjuicio mayor ante ello. Ahora, recordemos también que existe un periodo de prueba en las cuales va a estar sujeto el trabajador, ¿no? De un régimen de la actividad privada. Entonces, hay que tratar primero efecto de evitarnos algún incumplimiento sociolaboral, evitarnos alguna verificación ante SUNAFIL, venir a través del acceso que tiene el Ministerio de Trabajo con el área de consultas al trabajador y empleador. Nosotros como abogados estamos llanos a brindar el servicio y lo mismo todos los servicios que requiere, en todo caso, que requiere el trabajador y el empleador para efecto de repente de formalizar su pedido y todo ello. Es importante también en cuanto a saber si los contratos de trabajo que estoy efectuando para mi trabajador, si existe algún tipo de dificultad que me podría perjudicar, también estamos llanos a poder absolverlos en cuanto al trabajador para efectos de ver si de repente el empleador está apto a continuar el procedimiento, estoy bien, me dice que he estado un periodo por fuera de planillo, bueno, venir a ver si es que su contrato se encuentra formalmente o se encuentra desnaturalizado o a efecto de repente no se cumple con lo establecido en la cláusula objetiva. Esos son puntos importantes. De repente han quedado algunas preguntas que no han podido culminarse. Estamos llanos, tanto la sede central del Ministerio de Trabajo como nuestras sedes concentradas en San Juan del Lurigancho y Villa El Salvador. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, Jocelyn, por tu participación excelente. Muchas gracias, Patti, por el apoyo el día de hoy. Muchas gracias, Libet. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias a todos los Muchas participantes. gracias. Nos vemos entonces en un próximo evento. Gracias a las dos.